¿Fue el esquema Ponzi de Bernie Madoff tan perjudicial como parece? Descubre cómo una estructura fraudulenta llegó a manejar 65 mil millones de dólares y las lecciones que nos dejó sobre el funcionamiento del dinero. Quédate hasta el final para desentrañar las realidades ocultas tras este escándalo financiero. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir para no perderte más análisis fascinantes. Bernie Madoff se hizo tristemente célebre por dirigir la mayor esquema Ponzi de la historia, manejando en su punto máximo una suma aparente de 65 mil millones de dólares, de inversionistas que iban desde acaudalados magnates de Wall Street hasta fondos de pensiones. Este colosal fraude no vio la luz hasta diciembre de 2008, cuando Madoff fue arrestado y más tarde sentenciado a más de 100 años de cárcel, cumpliendo su condena hasta su fallecimiento. Aunque suene paradójico, existen argumentos que sugieren que, en comparación con otras malas prácticas en los mercados financieros, el fraude de Madoff no fue el peor de los males. Cada día, actividades aún más dañinas ocurren en el ámbito financiero por parte de algunos de los empresarios más respetados globalmente. Este contexto nos invita a examinar cómo funciona realmente el dinero y cómo operaba Madoff en su esquema. Un esquema Ponzi, en su esencia, busca crear una operación que aparente ser legítima para atraer inversores interesados en rendimientos atractivos, aunque teóricamente podría involucrar cualquier tipo de negocio, como el transporte marítimo o la minería. La inversión es el campo más común debido a su discreción. Es más sencillo para una empresa de inversión que no realice actividad alguna parecer legítima, ya que externamente puede aparecer idéntica, aunque sí es operativamente activa. ¿Por qué la inversión es el vehículo preferido para estos fraudes? Porque es menos obvio cuando no se está haciendo nada en comparación con, por ejemplo, una fábrica que debería estar produciendo bienes tangibles. Un esquema Ponzi funciona captando capital de nuevos inversores, prometiendo pagar a los primeros con el dinero de los últimos. Esto crea un ciclo continuo que necesita de un flujo constante de nuevos fondos para mantenerse. En este tipo de operación, ofrecer un retorno consistente y atractivo es esencial. Sin embargo, los rendimientos ofrecidos deben ser cautelosamente balanceados. Si son demasiado altos, podrían despertar sospechas. Madoff encontró su equilibrio en un retorno anualizado del 12%, ofreciendo una apariencia de consistencia y seguridad, lo cual es, desde luego, más sencillo de prometer cuando las operaciones subyacentes no existen realmente. Esta estrategia permitió a Madoff atraer cada vez más inversores con el tiempo, gracias a su reputación previa como presidente del Nasdaq y un historial de inversiones que parecía estable. La promesa de retornos seguros y consistentes resultó ser extremadamente atractiva para muchos, que veían en Madoff una oportunidad de inversión sin igual. Ahora, considerando el contexto más amplio, uno podría argumentar que, aunque inmoral, el daño neto de las actividades de Madoff no fue tan devastador como se podría pensar inicialmente. La mayoría de los inversores en su fondo reinvertían sus ganancias continuamente, lo cual significa que el dinero necesario para pagar rendimientos anuales reales era significativamente menor que el 12% prometido. Este mecanismo de reinversión permitió que el tamaño del fondo se inflara a más de 60 mil millones de dólares. Los inversores se sentían cómodos dejando su dinero en manos de Madoff, en gran parte debido a la consistencia aparente de los retornos que proporcionaba, lo cual era una rareza volátil en Wall Street. Aunque la cifra de 60 mil millones de dólares representa lo que los inversores creían que habían perdido al liquidar sus cuentas, los pagos reales efectuados sumaron cerca de 17 mil millones de dólares. ¿Quieres saber más sobre las repercusiones de estos esquemas? Quédate con nosotros, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para más contenido exclusivo, así como este. Después del arresto de Madoff, este dinero no había desaparecido completamente. Parte se había utilizado en gastos operativos y para sostener el lujoso estilo de vida de Madoff. Sin embargo, un aspecto notable del desmantelamiento del esquema fue la recuperación de fondos. La Securities and Exchange Commission, SEC, revocó todos los pagos y retiros hechos por el fondo en los 6 años anteriores a 2008, lo que incluyó devolver supuestas ganancias que habían sido retiradas. Este proceso de recuperación resultó en que más de 14 mil millones de dólares fueron finalmente devueltos y distribuidos a las víctimas del fraude. Aunque esto no cubrió la totalidad de las pérdidas, la mayoría de las personas afectadas recuperaron aproximadamente el 80% de lo que habían invertido. Considerando el contexto general de inversiones, donde los fondos pueden incurrir en pérdidas significativas por malas decisiones o mal manejo, la recuperación fue bastante notable. Este caso también resalta la ironía de cómo se gestionan las pérdidas en el mundo de las finanzas. Mientras Madoff operaba con un conocimiento claro de la ilegalidad,
el resultado final de su esquema no fue tan catastrófico comparado con pérdidas más recientes en áreas como las criptomonedas, donde decisiones poco informadas o malinterpretadas pueden llevar a pérdidas incluso mayores en cuestión de días. De esta manera, es crucial situar el esquema Ponzi de Madoff dentro de un marco más amplio de malas prácticas financieras. A pesar de su enorme escala, el impacto real del fraude, cuando se compara con otras catástrofes financieras, nos lleva a cuestionar la naturaleza del daño y la percepción del mismo en el mundo financiero. La reciente volatilidad en el mercado de criptomonedas, por ejemplo, ha visto cómo más de 800.000 millones de dólares se evaporan casi de la noche a la mañana, afectando a millones de inversores. En este contexto, el daño causado por Madoff, aunque significativo, se convierte en una parte de una problemática más grande relacionada con la especulación y la gestión de riesgos. Curiosamente, en el peor de los casos, como el esquema de Madoff, las estructuras financieras ilegales pudieron eventualmente recuperar una parte considerable de los fondos perdidos, mostrando la resiliencia y la capacidad de corrección del sistema. Esto contrasta con situaciones donde las pérdidas son más difusas y menos recuperables, como las pérdidas debidas a cambios bruscos en las políticas o declaraciones de figuras influyentes en mercados altamente especulativos. El caso de Madoff también arroja luz sobre una distinción crucial en el mundo del fraude. Mientras que los esquemas Ponzi dependen de un flujo constante de nuevos inversores para pagar a los anteriores, las pirámides requieren que los inversores recluten activamente a otros, creando estructuras aún más dependientes de un crecimiento insostenible. Ambos modelos son insostenibles, pero el esquema Ponzi, por su capacidad para mimetizarse dentro de los mecanismos normales del mercado financiero, puede ser particularmente difícil de detectar y desmantelar. En retrospectiva, aunque las acciones de Madoff fueron indudablemente criminales y devastadoras para muchos individuos, la historia completa del esquema y su desmantelamiento ofrece lecciones valiosas sobre la regulación financiera, la percepción del riesgo y la naturaleza de las inversiones. Más que un simple relato de avaricia y engaño, el episodio de Madoff invita a una reflexión más profunda sobre cómo las estructuras financieras pueden ser manipuladas y cómo pueden ser fortalecidas para resistir tales abusos en el futuro. Con estos pensamientos, se completa una visión más matizada del caso de Bernie Madoff y sus implicaciones para entender cómo realmente funciona el dinero en nuestras sociedades modernas. Aunque es fácil etiquetar su esquema como perverso, entender sus mecanismos y su contexto puede proporcionar una base más sólida para futuras reformas financieras y una mayor protección para los inversores. Aunque el fraude de Madoff fue monumental, las repercusiones y lecciones son aún mayores. Si te ha interesado este análisis, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nuestros próximos videos. Comenta qué opinas y comparte este video para seguir explorando juntos el complejo mundo del dinero. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda compartir con amigos y familiares para que lleguemos a más personas sobre noticias financieras tan locas como esta. Excelente día, tarde o noche. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.